Hechos 17, versículos del 16 al 34, dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de idolatría, llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia y por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que ha querido revelarse a la humanidad. Te has revelado a través de tu creación, Señor, pero también te has revelado de una forma específica y perfecta a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a darte a conocer a este mundo. Y bendice este tiempo de predicación, Señor. A ti me encomiendo en Cristo Jesús. Amén. En filosofía existe un concepto que en palabras latinas se utiliza como summum bonum. Quiere decir el bien supremo o el sumo bien. ¿Y qué significa esta expresión, el sumo bien o el bien supremo? Bueno, se refiere justamente a la importancia definitiva, el fin último, lo más importante que los seres humanos debemos de perseguir. Y aunque usted y yo no seamos filósofos, seguramente nos hemos preguntado alguna vez: ¿para qué estoy en la tierra? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el fin último de mi existencia y de la existencia humana? Bueno, pues muchos siglos antes de Cristo, hermanos, en el siglo VI específicamente, un profeta judío llamado Jeremías, por inspiración de Dios, escribió acerca de cuál es el bien supremo. ¿Por qué? Porque en muchas filosofías han dicho que el bien supremo es
alcanzar la plena felicidad. Mi hermano Oscar en su introducción a este servicio nos hablaba justamente de la diferencia entre el concepto popular de la felicidad y el concepto bíblico de la bienaventuranza. Bueno, para muchas personas hoy, el bien supremo, el fin último de la existencia, el para qué estamos aquí, es alcanzar la máxima felicidad, dependiendo de cada concepto que cada persona tenga del concepto de felicidad. Otras corrientes filosóficas dicen que el bien supremo es la virtud, hacer el bien. Y otras dicen que es una combinación de ambas. Pero vamos a ver qué dice Jeremías. Y vaya conmigo a Jeremías 9:23. ¿Qué dice Dios de cuál es el bien supremo del hombre? Jeremías 9:23 y 24 dice así. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No es perseguir riquezas, no es perseguir placer, es conocer a Dios. Otro profeta del Antiguo Testamento, Oseas, también escribió, hablando de parte de Dios, dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y note esto, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que los hombres le conozcan. Y esto está también escrito, hermanos, en la teología del Nuevo Testamento. Pero antes de dejar el Antiguo Testamento, recordemos a uno de los hombres más sabios, dotados de sabiduría, que han vivido en esta tierra. Y me refiero al rey Salomón, hermanos. Proverbios 9:10 dice Salomón, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento, note esta palabra, conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Jesús mismo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habló de esto y confirmó que el bien supremo es conocer a Dios. El bien supremo del ser humano es conocer a Dios. En Juan 17:3 Jesús dijo en su oración sacerdotal, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo, escribiéndoles a los colosenses, está diciéndoles en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cuál es el bien supremo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta existencial fundamental que todos nos hemos hecho? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué existo? Existes para conocer a Dios y a través de ese conocimiento Dios sea glorificado. Mis amados hermanos, yo doy gracias a Dios de que esta generación de cristianos del siglo XXI tenemos acceso a grandes sermones del pasado, de predicadores del pasado. Tenemos, por ejemplo, predicadores desde la época de los padres de la iglesia, tenemos predicadores de los grandes reformadores como Lutero, Calvino y muchos otros. Tenemos, hermanos, podemos tener acceso hoy a predicaciones del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Así como en la farándula está el príncipe de la canción, los cristianos tenemos al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hermanos. Y tenemos acceso a sus sermones. Y es una tremenda bendición. Pero ¿sabe qué, hermano? El gran privilegio que tenemos es tener acceso a los sermones del apóstol Pablo. Ya vimos uno de ellos. Usted lo recordará en la predicación cuando Pablo, en su primer viaje misionero, acude a una sinagoga judía en la ciudad de Antioquía de Pisidia, lo que ahora es el país de Turquía. Y ahí les predicó un sermón que quedó plasmado aquí en el registro del libro de los Hechos. Bueno, pues ahora vemos a Pablo predicando un sermón, hermanos, a una audiencia distinta, a un grupo de intelectuales. La ciudad de Atenas, mis amados hermanos, era la cuna universal en ese momento de la ciencia, de la intelectualidad y de la filosofía. Era la cuna, ahí se concentraba todo el avance científico y académico. Y veamos, hermanos, cómo en este sermón el apóstol Pablo nos deja una enseñanza muy importante acerca de quién es nuestro Dios. Vean cómo dice el versículo 14, pero inmediatamente, esta es una introducción, hermanos,
al mensaje. Versículo 14, estamos en Hechos 17:14. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. ¿Dónde estaba Pablo? Recordemos, en Berea. En Berea, donde había una buena recepción al evangelio y una buena actitud al evangelio. Pero hasta allá lo fueron a alcanzar esta gente tesalonicense que estaba decidida a destruir al apóstol Pablo. Entonces los hermanos bereanos, ¿qué hicieron? Lo llevaron ahí hacia Atenas. Y hermanos, ahí en Atenas estaba Pablo esperando a su equipo de trabajo misionero, a Silas y a Timoteo. Y mientras está en esta gran ciudad, hermanos, ustedes y yo, sería muy bueno conocer un poco cómo estaba ornamentada la ciudad de Atenas en aquella época, hermanos. Y esta ciudad estaba llena de esculturas, así en las avenidas y en las calles, de Hermes y de otros dioses griegos, ¿sí? Estaba llena de altares y de ídolos. Y entonces Pablo pues estaba esperando ahí en esta ciudad a sus compañeros de milicia, a sus compañeros de ministerio, y mientras estaba haciendo un breve recorrido turístico. Y estaba considerando parte de la cultura, de esta cultura griega, hermanos. Y vemos cómo, mientras Pablo estaba haciendo turismo misionero, estaba enardeciéndose su corazón dentro de él. Se enardecía. Y esta palabra enardecía, hermanos, es la misma palabra que tiene que ver con un punto máximo de quiebre, donde dice, yo no puedo aceptar esto. Estaba realmente molesto, pero a la vez consternado por cómo estaba viviendo el pueblo de Atenas entregado a la idolatría, a los ídolos. Y entonces vemos nuestro pasaje, hermanos, y dice aquí, tomándole, le trajeron al Areópago, regreso aquí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que hizo Pablo, hermanos. No se quedó nada más con ese sentimiento, sino que actuó en consecuencia. Bueno, mientras los espero, voy a hacer a lo que yo me dedico, predicar a Jesucristo. Así que discutía en la sinagoga, había una sinagoga judía, entró y discutía con los judíos piadosos y en la plaza también con los que concurrían. La plaza de la ciudad, hermanos, era un espacio en donde alguien, si tenía que decir algo, dar algún discurso, alguna demostración de oratoria, lo podía hacer. Y entonces Pablo, haciendo uso de algo que era culturalmente aceptable, se para en la plaza y empieza a predicar de Cristo, hermanos. Ya hemos dicho en nuestra introducción que el bien supremo del ser humano, el fin último, hermanos, está en conocer a nuestro Creador y a través de Jesucristo y tener una relación personal con Él, hermanos. No es conocer el universo, aunque es algo bueno. Y los cristianos, la fe cristiana no está en contra del progreso científico y del avance de la ciencia. Es algo bueno y lo impulsamos. Dentro de las filas de científicos ha habido gente cristiana y temerosa de Dios a lo largo de la historia. Tampoco es conocernos a nosotros mismos, aunque eso también es bueno y ha generado mucho progreso a la humanidad, el conocimiento del ser humano. El bien supremo está en conocer a nuestro Creador. Esa es la meta principal. Ahora, mis amados hermanos, cuando hablamos de conocer a Dios, no nos estamos refiriendo, no me refiero a obtener información acerca de Dios. Alguien puede dedicar toda su vida a estudiar acerca de Dios, recabar información del Ser Supremo, escribir toda una enciclopedia y de su conocimiento recopilado y aún así no conocer a Dios. No, conocer a Dios no es conocer cosas acerca de Él, sino entrar en una relación personal con Dios. Así como conocer a Lionel Messi no significa conocer cosas acerca de Messi, sino ser amigo íntimo de Messi. Lo mismo sucede con Dios.
Cuando la Biblia habla acerca de conocer a Dios, no nos referimos de llenarnos de información aquí, sino de entrar, entablar una relación con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos entrar en una relación con nuestro Creador? Conocer a Dios es posible porque Dios ha decidido que sea posible. Dios ha decidido darse a conocer a sus criaturas y en especial a los seres humanos. Vaya conmigo a Romanos 1, versículo 19. Dice este pasaje, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Ahí está la palabra entendidas. Nuestra mente y nuestra razón capta información acerca de Dios. ¿A través de qué? De la creación, por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo, los seres humanos no tienen excusa. Nadie tiene excusa para justificar su ateísmo o su agnosticismo por falta de revelación de Dios. Ahí, ¿quieres saber que Dios existe? Ve la creación, ve la naturaleza, conoce los procesos, pero profundiza en ellos. Porque como alguien ha dicho, poca ciencia te lleva al ateísmo, pero mucha ciencia te lleva a Dios. Conoce la naturaleza y llegarás a Dios. Lo dice también el Salmo 19, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios ha querido darse a conocer, hermanos, a través de su creación, pero también Dios quiso darse a conocer a través de su palabra escrita. Esta es una revelación que nos habla a más detalle acerca de Dios, porque la creación, hermanos, no nos habla de nuestra pecaminosidad, la creación no nos habla de nuestra necesidad de un redentor, no nos habla de la cruz, no nos habla de la encarnación de Jesucristo ni de la resurrección. Pero para eso, para ese conocimiento tenemos la palabra de Dios, que es otro regalo de Dios para la humanidad. Pero la revelación definitiva de Dios se hizo a través de su Hijo Jesucristo. Juan 1:18 dice así la palabra de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios fue revelado de una forma suprema a través de su encarnación en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios mismo descendió y se hizo uno de nosotros, irrumpió en nuestra historia, irrumpió y formó parte de nuestra dimensión de tiempo y espacio, y Dios mismo se reveló en Jesucristo. ¿Para qué vino Dios? ¿Para qué se hizo hombre Dios? ¿Para qué estuvo entre nosotros? Para hacer la obra por medio de la cual sería posible que nosotros conociéramos a Dios, entráramos en esa relación personal con Él. Jesús se sometió voluntariamente a la ley divina, mis amados hermanos, y cumplió de forma perfecta cada uno de esos mandamientos de Dios y cada parte de la ley. Jesús mismo ofreció y entregó su vida en la cruz, pagando así el precio por nuestros pecados. Él fue el rescate que necesitábamos. Y al tercer día fue resucitado de los muertos, venciendo así para siempre aquel que era el salario por nuestro pecado. Es decir, la muerte. La muerte ya no tendría poder para aquellos que recibiesen ese beneficio de esa muerte en la cruz. Un ser humano, escuche esto, un ser humano que vive, que respira, que camina, que hace cosas importantes en el mundo, pero que no conoce a Dios, está desperdiciando su vida. Y no solo eso, sino que cada día que pasa rechazando conocer a Dios, se aleja de la verdadera realización como ser humano, de la verdadera, queremos hablar de felicidad, de la verdadera y auténtica felicidad o bienaventuranza solamente existe estando en una correcta relación
con Dios. Por esa razón al cristiano le duele profundamente la condición de personas que huyen y rechazan de este conocimiento de Dios. Por eso la idolatría le causó tanto impacto al apóstol Pablo. Por eso él no soportaba, por eso dice la palabra de Dios que se enardecía dentro viendo a la ciudad de Atenas en idolatría, porque él sabía que eso mantenía a la gente lejos del conocimiento del Dios verdadero. Esta palabra enardecía es la palabra paroxuno, de donde viene esa palabra que ya habíamos visto en otro pasaje en Hechos, hermanos, cuando se da ese conflicto entre Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan cuando se separaron ellos? Dice que hubo tal desacuerdo, hubo tal paroxuno. Igual aquí, Pablo estaba teniendo un tal desacuerdo con esa condición que decidió empezar a predicar. Dice, yo no voy a esperar a que vengan mi equipo de trabajo, yo empiezo a predicar. Y empezó a predicar como era su costumbre en la sinagoga judía. Y les comentaba cómo estaban ordenadas esas calles. Estaban llenas de estatuas de hombres y de dioses. Y Atenas estaba especialmente decorada con lo que se llamaban los Hermae, que eran pilares montados con cabeza del dios griego Hermes. Y desde un punto de vista estético, pues Atenas no tenía rival en cuanto a su exquisita arquitectura y sus estatuas. Sin embargo, la preocupación de Pablo no era tanto un aspecto estético, sino el aspecto espiritual que llevaba a la gente a ser muy inclinada a la veneración de estos ídolos. Hermanos, ¿cómo vemos nosotros la ciudad? Cuando nosotros vemos, hoy vivimos en el siglo XXI, un siglo en donde es una época en donde nosotros se nos han instruido de valores acerca como la tolerancia, el ver las diferencias religiosas como fenómenos culturales que debemos, aunque no los compartamos, debemos de verlos como parte de la herencia histórica de las civilizaciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos noticias o visitamos algún lugar y vemos a la gente enfocándose a servir a otros dioses que no son dioses, o aquí en nuestro mismo medio, cuando la gente deposita su fe en esculturas, en imágenes, en otros personajes que no pueden librarlo de la muerte, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Realmente nuestro corazón también sufre y se enardece? Debemos de acostumbrarnos a ver a la sociedad y a la realidad, hermanos, con los ojos misioneros, con los ojos de un misionero. Y Pablo nos da el ejemplo. ¿Y Pablo de dónde tomó esa actitud, hermanos, o ese ejemplo? Del mismo Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesús así veía a las multitudes. Las veía como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y Pablo cómo veía la ciudad? Así. Le provocaba dolor. ¿Sentimos ese mismo dolor, hermanos, en la actualidad? Pablo se enardeció por dentro, pero no se quedó simplemente con esa indignación, sino que actuó en consecuencia. Pablo dice aquí que él empezó a predicar en la sinagoga, y versículo 18, y de ahí iba también a la plaza pública a predicar a Jesucristo. Versículo 18 leo, 17 y 18 de Hechos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Atenas, hermanos, como ya lo mencioné también, era la capital intelectual del mundo. Y había 3 escuelas filosóficas prevalecientes, predominantes en Atenas. Estaba la escuela epicúrea, la escuela estoica y la escuela cínica. Aquí solamente se mencionan en el relato 2 a los estoicos y a los epicúreos. Bueno, ¿quiénes eran los epicúreos, hermanos? Los epicúreos pertenecían a la escuela filosófica que enseñaban. Esta escuela, hermanos, los epicúreos se enfocaban más bien a las clases altas, educadas. Su opinión respecto a Dios
era muy similar al deísmo. Usted sabe que el deísmo es una corriente actualmente vigente que enseña que aceptan la existencia de Dios, pero que Dios solamente creó el mundo y lo dejó programado, y que Dios ya no participa en nada de lo que acontece en el universo. Bueno, eso no es el pensamiento cristiano, nosotros no aceptamos eso, nosotros creemos que Dios tiene una participación permanente en su creación, pero bueno, el deísmo era algo que los epicúreos tenían dentro de su filosofía. Para los epicúreos, y esto es algo muy importante que debemos conocer de este relato, hermanos, para los epicúreos, la meta o el sumo bien humano era el placer, la falta del dolor físico y de disturbios emocionales. Es decir, para ellos, el sumo bien, el bien supremo, la meta final, lo que el ser humano debe perseguir, para un epicúreo era no sentir dolor y experimentar el máximo placer posible en todos los sentidos y durante toda su vida. La otra escuela, hermanos, eran los estoicos, que también se menciona aquí. Los estoicos era otra corriente filosófica y ellos eran más del pueblo, más populares, eran ellos más de las clases más bajas económicamente. Y los estoicos, mis amados hermanos, estos filósofos se oponían al placer. Ellos más bien criticaban a los epicúreos en el fomento del placer que tenía la escuela epicúrea, y los estoicos decían que no, que la virtud del bien supremo del ser humano era controlar sus pasiones, ¿sí? Y tener dominio propio. Esos eran los estoicos. Pero además de los intelectuales, había también algunos que ya mostraban cierto rechazo y prejuicio contra Pablo, porque aquí el relato, hermanos, nos dice, y había unos, aparte de estas dos escuelas, que decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ahora, esta palabra palabrero, hermanos, en el original es muy interesante, porque literalmente lo que está diciendo es, ¿qué querrá decir este recogedor de semillas? A Pablo lo están llamando como alguien que tiene una cabeza de pájaro, de gallo. Como hay una expresión ahora, cabeza de chorlito. Sería el equivalente, hagan de cuenta. Así le estaban diciendo a Pablo cuando le dijeron palabrero. Y sigue el relato diciendo, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hermanos, Pablo era un tremendo predicador. Un predicador excepcional. Si usted compara el sermón de Pablo, predicado a la audiencia judía en Antioquía de Pisidia, en esa sinagoga judía, y compara el sermón de Pablo predicándole aquí a un grupo de filósofos en Atenas, son muy distintos. Vean cómo Pablo era un excelente maestro y Dios lo usó con poder. Mismo mensaje, mismo evangelio, pero diferente formato. Y esto es una lección muy importante para todos nosotros que somos predicadores y que somos maestros de la palabra, ¿no? Ten en cuenta tu audiencia. Muchas veces vamos predicándoles a personas que no son cristianas, hermanos, usando terminología evangélica, ¿no? Como que damos por hecho que ellos conocen nuestro lenguaje. Les empezamos a hablar de expiación, de redención, de propiciación. Y ese no es un lenguaje común para alguien que no es cristiano, ¿no? Si muchas veces los mismos cristianos no conocemos o no conocen muy bien estos conceptos, hermanos, cuánto menos las personas que no son creyentes. Y Pablo está predicándoles aquí a un grupo de filósofos, hermanos,
tomando, porque él conocía perfectamente, hermanos, Pablo era un misionero de veras usado, nato por Dios, porque él sabía tender esos puentes con la cultura. Pablo no era alguien que se encerraba en su monasterio y desconocía todo lo del mundo, como lo vemos acá, hermanos. Aquí está citando Pablo a un poeta, ¿sí? Y yo puedo ver a Pablo como un siervo de Dios, hermanos, no desconectado de la cultura, sino conectado con la cultura, hermanos. Y él no tenía problemas para leer a los poetas griegos. De hecho, a este mismo poeta también lo cita en su carta a Tito, ¿sí? Y Pablo está aquí tomando conocía perfectamente el pensamiento epicúreo y conocía perfectamente el pensamiento estoico. Y tomando como base ese conocimiento, les presenta el Evangelio de Jesús. Note esto, hermanos, cómo Pablo les habla de que Dios ha querido darse a conocer. Y mi amigo y amiga y hermano y hermana, Dios, tu creador, desea que tú le conozcas. Él se ha querido revelar a ti. Ese es el sumo bien de tu vida. Tu vida no tendrá significado si tú no conoces a Dios. El verdadero conocimiento está en conocer a Dios. Ahí está la verdadera virtud y la verdadera felicidad. Conocer a Dios no solamente es tener información de Él, sino entrar en una relación con Él. Ni el placer, ni la virtud es el camino para conocer a Dios. Dios tampoco, y esto es muy importante también para nuestro pensamiento actual, Dios tampoco ha querido darse a conocer a través del método científico. Porque ese es el argumento ateísta, ¿no? Bueno, demuéstrame a Dios. Dios no ha querido darse a conocer a través de ese método. Solamente podemos conocer a Dios a través de la persona de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya leíamos Juan 1:18 y lo voy a leer en esta versión nuevamente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Solo Cristo puede hacer que Dios deje de ser para ti el Dios no conocido y se convierta en el Dios conocido. Y es que muchos siglos antes de la vida de Pablo, hermanos, la ciudad de Atenas había sido azotada por una plaga terrible. Y entonces los habitantes de Atenas habían ofrecido sacrificios a los diferentes dioses que formaban parte de su panteón, de su mitología, de su religión. Pero la plaga no cedía. Entonces ellos empezaron a pensar y a decir, bueno, seguramente esta plaga está siendo ocasionada por un Dios al que todavía nosotros no conocemos. Entonces empecemos a edificar y empezaron a edificar altares y le ponían al altar el Dios no conocido. Y empezaron a sacrificarle a ese Dios desconocido y ¿qué creen? La plaga cesó. Y quedaron ahí los altares. Ahí quedaron hasta la época del apóstol Pablo. Y vean cómo Pablo toma este altar y dicen, a ese Dios a quien ustedes adoran y que no conocen, es al que yo les vengo a anunciar. ¿Cuánta gente hoy adora a su creador sin conocerle? ¿Cuánta gente en el contexto religioso que quieras, domingo a domingo, sábado a sábado si son judíos, o el día que sea, se congregan, adoran a un Dios que no conocen? Eso les estaba pasando a los atenienses. Pero veamos, hermanos, cómo también Pablo presenta al Dios no conocido, no solamente como un Dios que ha querido revelarse, sino como un Dios que es el creador y gobernador del universo. Él les dice a los atenienses, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Hermanos, el antiguo pacto tenía un templo. La presencia de Dios se ubicaba o se representaba en un edificio arquitectónico, el templo judío. Pero en el nuevo pacto,
Ahora nosotros en la era de la iglesia, hermanos, ¿cuál es el templo del nuevo pacto? No es Pirul número 23, ni ninguna otra dirección, hermanos. El templo del nuevo pacto, ¿cuál es, mis amados hermanos? Tu cuerpo y el mío. Ese nuevo templo es el que debemos reverenciar. Ahí está la presencia de Dios, hermanos. Y Pablo está aquí, él siendo judío, y viniendo de ese contexto, él oyó, por cierto, hermanos, la predicación de Esteban, donde Esteban también enfatizó que Dios no habita en templos. Y aquí Pablo está reafirmando lo mismo. Dios, el Creador, no habita en templos hechos por manos de hombres. Es ahora, en la época actual, hermanos, en donde al lugar de adoración cristiana le llamamos templo. No es el concepto más correcto. No es el concepto más correcto. Ya culturalmente lo hemos adoptado, pero teológicamente no es lo más correcto. Porque se nos olvida que el templo del nuevo pacto es donde habita la presencia de Dios. Y ese es tu cuerpo y el mío. Por cierto, ¿cómo estamos reverenciando ese templo de Dios? ¿Lo cuidamos? ¿Lo honramos? ¿Lo protegemos? ¿Lo atendemos? ¿Cómo estamos reverenciando el templo del nuevo pacto? Pero Pablo dice, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de uno solo hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Note esto, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Cómo está presentando Pablo a Dios, hermanos? Lo presenta como el creador del universo. La frase que usa es, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Pero Pablo también les presenta a los atenienses a Dios, al Dios desconocido, como gobernante y sustentador del universo. Dice, es Señor del cielo y de la tierra. También Pablo les presenta al Dios desconocido como el único ser autosuficiente. Dice, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Dios no nos necesita ni a ti ni a mí. Dios no necesita nada, a nada de su creación. Él es Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Dios es presentado por Pablo también como la única fuente de la vida. Dice, Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. También Pablo está presentando al Dios no conocido como el autor de la raza humana y de las naciones. Dice, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Pablo está presentando al Dios no conocido como un ser que puede ser conocido. Dice, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana, Dios no está lejos de ti. Si deseas conocerle, lo conocerás. Dice la palabra de Dios, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Dios es el creador. Y respecto a que Dios creó el universo, hermanos, no hay duda. Hay muchos argumentos, pero uno de los argumentos que se dan en teología se conoce como el argumento cosmológico, hermanos. Y esta es la misma razón humana nos lleva a entender que en una cadena de causalidad debe de haber una causa que no fue causada. Como lo dice el pastor John MacArthur en su comentario. La ley de causa y efecto argumenta a favor de la existencia de Dios. El sentido común dictamina que todo efecto debe tener una causa. Pero no puede haber una cadena interminable de causas infinitas. Por tanto, debe haber una causa final no causada. Los teólogos se refieren a esa línea de razonamiento como el argumento cosmológico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por tanto, el universo debe tener una causa.
La Biblia reconoce el principio de causa y efecto en Hebreos 3:4, donde el escritor asevera que toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Una casa requiere una causa eficiente, como decía Aristóteles. Sería absurdo poner un montón de material de construcción en el paso de un huracán y esperar que la tormenta ensamble una casa. ¿Cuánto más absurdo es creer que el universo inmensamente complejo en que vivimos no tuviera una causa eficiente? Hasta aquí la cita de John MacArthur. Aristóteles le llamaba a este argumento la causa incausada, hermanos. El primer paso para conocer a Dios, para entrar en una relación personal con Dios, es considerar tu propia existencia. ¿De dónde vienes? ¿Y de dónde viene este universo? Tú y el universo no existen por casualidad, amigo y amiga, hermano y hermana. Son obra de la creación de Dios. Y esa reflexión de tu origen te puede llevar a considerar que ese Dios creador ha decidido darse a conocer y es posible conocerlo, es posible entrar en una relación con Él. Y de hecho esa es la meta final y más importante del ser humano, entrar en una relación eterna para siempre con Dios. En este punto quizás estés pensando, ok, pues todo esto suena muy interesante, pero ¿qué tengo que hacer para poder, ya en términos prácticos, qué tengo que hacer para conocer a mi Creador? Bueno, Pablo pasa a este punto en su sermón, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora Pablo está pasando de la disertación filosófica y de la exposición teológica de quién es Dios, y ahora dirige su discurso directamente al corazón del Evangelio, a las demandas del Evangelio. Pablo ya ha dejado en claro quién es Dios, cómo se ha revelado Dios, y los procesos de la naturaleza son un primer acercamiento al conocimiento de Dios. Pero esa revelación, como ya dijimos, no es suficiente para conocer a Dios. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para hacer posible que los hombres entremos en una relación personal con nuestro Creador. Pablo está tocando ahora, hermanos, un punto incómodo porque el Evangelio es incómodo. El ser humano es merecedor del juicio de Dios. Y eso incomoda a los estoicos de la época de Pablo, a los epicúreos de la época de Pablo, pero también incomoda a los mexicanos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando alguien, hablando de parte de Dios, nos anuncia y nos dice que somos pecadores, que hemos fallado a la ley de Dios, que existimos en una relación legal con nuestro Creador, y en esa relación legal nos encontramos en problemas porque somos merecedores de un juicio eterno, hermanos, ahí es donde se quiebra justamente nuestra predicación. Es rechazada porque el hombre no le incomoda, al hombre le molesta, al ser humano le incomoda mucho que se le señale su condición de pecado. Dice Pablo aquí, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Para quién es este mensaje? Para todos los seres humanos, de todos los pueblos, de todos los lugares, de todas las épocas. ¿Por qué? Porque ha establecido un día, desconocido para nosotros, pero conocido para Dios, en el cual juzgará a todos los hombres por sus actos. El ser humano es merecedor de juicio. Pero Dios envió a su Hijo para salvarnos. ¿De qué manera? A través de su muerte y de su resurrección. El sacrificio de Cristo constituye el aplacamiento de la justa y santa ira de Dios que había sobre nosotros. Y esa ira y ese juicio que estaba dirigido sobre nuestra cabeza en la cruz, Dios Padre lo dirigió
hacia su santo e inmaculado Hijo, quien no había pecado, para que tú y yo hoy podamos tener acceso a una relación personal con nuestro Creador. Jesucristo, quien voluntariamente se ofreció en sacrificio por nuestro rescate, resucitó de los muertos, dando con esto, hermanos, el fin de la obra necesaria para nuestra reconciliación con Dios. ¿Qué tienes que hacer para conocer al Dios no conocido? Lo dice aquí el apóstol Pablo: arrepentirte. Y el arrepentimiento incluye creer en el Evangelio, admitir que su muerte y resurrección fue por ti, que tiene que ver contigo, con tu pecado, con tu desobediencia, con cada acto malo que has hecho en la vida, con cada sentimiento malo que has tenido, con cada deseo malo que has tenido. Tiene que ver la muerte de Jesús contigo para poderte reconciliar con Dios y tener vida eterna. Este creer en Cristo y en su Evangelio lleva implícito también la decisión de tu renuncia a la vida pecaminosa. Decirle no al pecado, decir, divórciate ya del pecado. Renuncia a esa vida de rebelión contra Dios. Ahora, ¿cuál será tu reacción? ¿Has escuchado ya el Evangelio en esta mañana? ¿Hubo reacciones aquí? Cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos, algunos dijeron, ya te escucharemos de esto algún otro día. Pero dice el versículo: entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. No fue una gran cosecha numéricamente hablando de almas en Atenas, pero sí hubo fruto. ¿De quién serás tú? ¿De estos pocos que creyeron el evangelio que Pablo predicaba? ¿O serás de aquellos que se burlaban y que rechazaron creer en Cristo Jesús? Dios existe y Dios se ha querido revelar a ti a través de su creación, de su palabra, pero sobre todo a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios desea que tú le conozcas, que entres en una relación personal con Él. Ese es el fin más importante de la vida y existencia humana. Es la meta más grande que debes de perseguir. Si aún no conoces a Dios, si aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, si aún tú dices, pues no tengo nada contra la religión, pero no es algo con lo cual yo quiera acercarme ahorita. Déjame decirte, ni siquiera te estamos invitando a una religión. Te estamos hablando de una relación personal con tu Creador. Y esa relación solamente es con Jesucristo. En esa relación encontrarás el verdadero gozo, la verdadera dicha, la verdadera paz. Eso que estás buscando en el pecado, en el placer, en otros lados, solamente está en Jesucristo. Pero si tú eres un hermano y hermana y por la gracia de Dios tú dices, yo doy gracias a Dios porque por su misericordia infinita y su gracia yo soy salvo y me gozo, hermano y hermana, con tu vida. Y gracias a Dios por tu vida. Es la meta y debe ser la meta de todo cristiano, avanzar y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Cómo vamos en esa tarea? Es nuestro deseo seguir creciendo y avanzando en conocer más a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Que Dios nos conceda su gracia, que Dios nos conceda en su misericordia tener un hambre y una sed profunda por seguir conociendo más a aquel que nos redimió, a aquel que nos perdonó, a aquel que nos ha dado vida eterna. Oremos. Padre, gracias Señor te damos
Te alabamos porque tú has dejado de ser el Dios no conocido para nosotros. Por tu gracia, Señor, ahora te conocemos. ¿Por qué, Señor? Porque tu Hijo, Jesucristo, nos salvó en su muerte, en su resurrección. Y es nuestro deseo, Señor, conocerte cada día más. No en un conocimiento intelectual que nos llene de vanagloria y de vanidad. No, Señor, sino en una relación más profunda e íntima contigo. Una relación más piadosa, más comprometida con tu obra, con tu causa. Señor, si hay en esta mañana alguien que aún no ha entregado su vida a ti, que aún no te conoce, Padre, es mi oración en esta mañana que para esa persona, sea quien sea, el día de hoy tú dejes de ser el Dios no conocido y te conviertas en su Padre, en el Dios conocido. Señor, en tus manos ponemos este tiempo y a ti dejamos el efecto que tu palabra traerá en cada vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.